Bueno, a continuación vamos a estudiar unos teoremas que son fundamentales para pasar de lo que estamos viendo como probabilidad teórica a lo que se utiliza cuando analizamos datos, ¿vale? Se trata de los teoremas límite y en concreto son dos: la ley de los grandes números y el teorema central del límite. Vamos a empezar por la ley de los grandes números. La motivación de estos teoremas, de ambos, es qué pasa cuando no conocemos realmente la distribución de una variable. Cuando estamos en el plano teórico, estamos haciendo toda la parte de probabilidad, pues yo digo la distribución es normal o la distribución es una Poisson y nada, trabajamos a partir de ahí y ya está, bien, perfecto. Pero ¿qué sucede cuando lo que tengo son datos donde no sé cuál es realmente la distribución? Y a veces incluso puedo saber cuál es la forma de la distribución. Esto se da sobre todo cuando se habla de estadística bayesiana. Se puede saber cuál es la forma aproximada de la distribución, pero no se sabe exactamente qué distribución es. No coincide con una de esas distribuciones conocidas que acabamos de estudiar. Entonces, en esos casos, pues podemos recurrir a la simulación, que la veremos en los últimos temas, pero también podemos recurrir a los teoremas límite, porque los teoremas límite nos van a decir cómo se comportan, al menos, la media de esa variable aleatoria que estamos estudiando, ¿vale? El primero de estos teoremas hace referencia a, como si dijéramos que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, ¿vale? Y el segundo a darle forma a lo que estamos haciendo, ¿vale? Y luego lo entenderéis mejor por qué digo esto. Vamos a empezar por la ley de los grandes números. En concreto, cuando hablamos de la ley de los grandes números, tenemos que recordar una propiedad de la normal que ya estuvimos viendo y que tiene que ver con la media muestral, ¿vale? ¿Os acordáis que...? Bueno, vamos a recordarlo, por si no os acordáis. Simplemente, si yo tengo una población normal, ¿vale? Individuos de una población normal. Yo siempre pongo el ejemplo de la altura, pues imaginad que estamos cogiendo esos individuos y les estamos midiendo la altura, ¿vale? En principio yo tengo una variable aleatoria en la población, que es la altura de las personas de esa población, y decimos que sigue una distribución normal de media mu y desviación estándar sigma, ¿vale? Bien, ahora decido que voy a coger una muestra concreta para ver cuánto vale mu, porque imaginaros que de repente mu es un valor desconocido, no sé cuánto vale mu. Hay una de esas partes de cuando os digo, bueno, no sé cuál es realmente la distribución completa. Vale, pues voy a coger una muestra de tamaño n, pero todavía no sé quiénes son esas n personas, así que puedo considerar esas n futuras observaciones como variables aleatorias. Y si las sumo y las divido por n, lo que obtengo es también una variable aleatoria. Una variable aleatoria que en estas circunstancias, cuando tengo variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, con media mu y varianza sigma cuadrado, ¿vale? Todas, repito, independientes, idénticamente distribuidas, resulta que la media muestral, la variable aleatoria media muestral, tiene una media de exactamente mu, la misma, y una varianza de sigma cuadrado partido n. Vale, esto no es la ley de los grandes números, pero nos da una noción de lo que nos va a pasar. ¿Qué sucede? Si n se va haciendo muy grande, si n crece, la varianza de xn, de la media, va a ir disminuyendo. Y por tanto, eso es equivalente a, si tuviéramos, si pensamos en distribuciones normales, pues eso es equivalente a ir haciéndolas cada vez más apuntadas, ¿vale? Más apuntaditas, de manera que al final van a estar muy, muy centradas en la media. Y por tanto, la media muestral cada vez será más parecida a la media real, ¿vale? Estamos partiendo de la idea, recordad, que desconocíamos la media muestral. Bien, pues lo que nos dice la ley fuerte de los grandes números, y ahora veremos por qué digo fuerte, hay dos leyes de los grandes números, es que la media muestral converge a la verdadera media con probabilidad 1. Aquí hay varios conceptos que es importante que tengamos en cuenta. Primero,
la idea de que converge a la verdadera media. Si tiene que converger a la verdadera media, y esa es una de las condiciones de la ley de los grandes números, es que mu tiene que existir, ¿vale? Si tengo una distribución que no tiene media, que eso cuando vayamos a terminar este tema lo veréis, hay distribuciones que la media no la tienen definida, ¿vale? No se puede calcular la media, pues entonces esas distribuciones, o sea, si la variable viniera de esa distribución, la ley de los grandes números no se podría utilizar, ¿vale? Pero si tiene media, es decir, si la media existe, la media muestral va a converger a la verdadera media con probabilidad 1. ¿Qué es convergencia en probabilidad? Pues la convergencia en probabilidad es similar, digamos, a los límites a los que estáis acostumbrados, pero con un concepto nuevo. Y es, yo lo que voy a decir es que el evento, es decir, la probabilidad de que el límite de la media muestral tienda a mu, cuando n tiende a infinito, es exactamente 1. Es decir, aquí es como este límite se comporta en cierta manera como una variable aleatoria, ¿vale? Y lo que digo es que la probabilidad de esa situación, ¿vale? De ese límite es 1, ¿vale? Bien, esa sería la ley fuerte de los grandes números. Y digo la ley fuerte porque si existe la ley fuerte, pues existe la ley débil. Que la ley débil lo que nos viene a decir es que es similar, simplemente que en este caso el límite está fuera de la probabilidad. Y decimos que el límite de cuando n tiende a infinito de la probabilidad de que xn menos mu sea mayor que epsilon tiende a 0. Que en el fondo lo que quiere decir, fijaros que lo que estamos diciendo es que la probabilidad de que la distancia entre xn y mu, ¿vale? Porque eso es una distancia, la distancia entre xn y mu sea mayor que un número cualquiera, va a tender a 0. Es decir, xn y mu van a estar muy, muy, muy cerca. La media muestral y la media real van a estar tan cerca que pues va a ser una a la otra, ¿vale? Es decir, va a converger. Al final es un término de convergencia. Y a este tipo de convergencias a lo que llamamos convergencia en probabilidad. Esos dos teoremas, al final a nosotros lo que nos interesa es la idea que nos acaba dando, y es que si yo tengo un conjunto de datos, ahora ya me da igual que no sean normales, ¿vale? No tienen por qué ser normales, simplemente lo que le pido es que la media exista, ¿vale? Y por tanto yo puedo coger y ver cómo converge esa media a la media real, o sea, la media muestral a la media real, y lo que sé es que una se aproxima a la otra, ¿vale? Perfecto. ¿Eso para qué nos lleva? Pues a que cuando vosotros queráis calcular la media de un conjunto de datos, sabéis que si calculáis la media con un conjunto de datos suficientemente grande, pues la media que estéis calculando será cercana a la media real, ¿vale? De esos datos. Ahora, cuidado. Tenemos que tener claro a qué población representan esos datos, ¿vale? Y eso ya lo veréis en estadística matemática y trabajaréis más sobre ello. Pero lo importante es que si yo tenga una muestra que sea independiente, idénticamente distribuida en una población, ¿vale? Y que no haya sesgo de ningún tipo, porque si no, ¿a quién está representando esa media? ¿Vale? No está representando lo que nosotros realmente creemos que estamos representando. Veámoslo ahora con un ejemplo. Es un ejemplo un pelín diferente, no responde exactamente a la parte, digamos, de la media, pero sí que es una media también y por tanto se le aplica el teorema, la ley de los grandes números, ¿vale? ¿Qué sucede? Vamos a pedirle a una población que nos diga pues el color de ojos que tiene, ¿vale? Entonces el color de ojos puede ser azul, puede ser negro, puede ser marrón o puede ser verde. Tenemos aquí unos puntitos que son los que nos dicen la verdadera proporción de personas con cada color de ojos en esa población, ¿vale? Eso pues nosotros lo sabemos pues, porque lo sabemos todo, pero en realidad eso es algo que es desconocido, ¿vale? Esto es como si fuera pues P1,
P2, P3, P4, que en el fondo es la probabilidad de que X sea igual a azul, la probabilidad de que X sea igual a negro, la probabilidad de que X sea igual a marrón y la probabilidad de que X sea igual a verde. ¿Vale? Esos son los verdaderos valores. Cuando yo digo que cojo una muestra, yo lo que hago es que voy a coger una serie de personas que van a estar en una u otra categoría y voy a calcular la probabilidad de cada categoría. ¿Pero qué es calcular la probabilidad de cada categoría aquí? Fijaros que en el fondo yo puedo poner a las personas, cada una de las personas, persona 1, le puedo poner como azul 0,1, negro 0,1, vamos a poner que sean negros, marrón, claro, ya tendrá que ser 0 y verde tendrá que ser 0, ¿vale? Esto quiere decir que la persona en concreto tenía los ojos negros, ¿vale? Cuando yo vaya rellenando esto, para cada persona tendré unos valores, pues habrá otra persona que tenga los ojos marrones, ¿vale? Otra que los tenga verdes, esta los vuelve a tener marrones y así, sucesivamente. Bien, en esta estructura de los datos yo puedo sumar el número de unos en cada columna, ¿vale? Perdón. El número de unos en cada columna y dividir por el total de personas. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, pues un quinto, 2 quintos y un quinto. Y esa es una estimación de la proporción. Pero fijaros que en realidad es una media, porque lo que he hecho ha sido sumar valores, ¿vale? He sumado valores y he dividido por el total de datos, ¿vale? Por tanto, lo que tengo es una media. Entonces, se aplica el teorema central del límite, que nos dice que cuando tengamos una muestra lo suficientemente grande, nos estaremos aproximando a esa verdadera media, que por tanto será esa verdadera proporción. Y para que lo veáis, aquí tenemos un gráfico donde vamos cogiendo distintas muestras. Ahora, si puedo, os lo pongo en dinámico también. Vamos cogiendo muestras, todas de un tamaño concreto, y vamos calculando la proporción. Y conforme vayamos aumentando ese tamaño, ¿vale? La proporción de individuos que tienen un determinado color de ojo, veis que se va aproximando al verdadero valor. Esta ley se aplica en ciencia y es esencial para la ciencia porque la usamos sin apenas darnos cuenta cuando cogemos un porcentaje que está calculado a partir de una muestra y asumimos que ese porcentaje es algo que sucede en la población, ¿vale? Pues lo mismo cuando pensamos en un porcentaje, cuando pensamos en una media, cuando pensamos en un cuantil, en muchas cantidades que estimamos con datos, nosotros lo que estamos haciendo es asumir que ese valor es el valor real. Dejadme que haga un pequeño apunte aquí, porque una cosa que sí que es cierta es, muchas veces, precisamente por esto de la ley de los grandes números, así, pues todo se aproxima con la media. Y damos la media de los datos y es verdad que la media muestral converge a mu y ya está, y eso es verdad, converge a la verdadera media. Pero lo que sucede es que mu no tiene por qué ser lo más representativo, ¿vale? No tiene por qué ser representativa de la población que estamos trabajando. Y esto sucede sobre todo cuando tengo distribuciones del tipo, pues una gamma, por ejemplo, cuando tenemos una cola muy larga a uno de los lados, pues la media posiblemente se desplace por efecto de esos valores altos, ¿vale? La media estará por ahí, pero realmente lo que sería más representativo de esa población sería la mediana, ¿vale? La mediana, acordaros que es el cuantil 0,5, ¿vale? Y esa va a ser la que nos resulte más útil.